Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro independiente de los hechos políticos sociales del país en días de revuelta, pandemia, racismo y cambio climático. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y te traigo este resumen del 3 de septiembre de 2020 para hilar realidad. Cuando los conceptos que marcaron el día fueron marihuana, acusación constitucional, plebiscito y migraciones. Y lo que queda de él es que la opinión pública es importante. No es menor estar atento, generar reflexión, porque frente a las autoridades antojadizas o la necesidad de justicia y sociedad, es el pueblo el que debe exigir que las autoridades hagan su parte y se desnuden las malas prácticas y los pésimos criterios para el colectivo. Hablemos de que hasta el momento va la acusación constitucional contra Víctor Pérez a este día. Ministro del Interior, ¿por qué razón? Por su mañoso desempeño en el paro de camioneros. Lo explicaba así la diputada Camila Vallejos. Lo que ha señalado la diputada Sepúlveda es muy importante. Esto es un tongo con consecuencias graves para el país. Aquí se ha comprometido la seguridad de la nación por un actuar negligente por parte del ministro del Interior. Más allá del acuerdo que se ha llegado con una suspensión bajo amenaza todavía del paro del gremio empresarial de los camioneros, ya lo que se hizo dejó consecuencias graves. Y esa responsabilidad recae en el ministro del Interior, que no supo cómo actuar frente a esta amenaza. La amenaza se concretó, fuimos todos conociendo día tras día cómo se iba concretando, con problemas en ciertas regiones de desabastecimiento, en alimentos, los problemas que tuvo Junaed, los problemas que incluso llegó a señalar y advertir un ministro de Salud. Por lo tanto, aquí las consecuencias de estas amenazas que se concretaron la pagaron ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, comprometiendo su seguridad alimenticia y su seguridad en materia sanitaria. Y esa es la gravedad de este problema. Aquí algunos han señalado que se pretende desestabilizar el gobierno, pero si es que el actuar negligente del propio gobierno y de los camioneros ha logrado desestabilizar la seguridad de nuestro país y de nuestro pueblo. Y eso es algo que nosotros como oposición creemos que no se puede permitir. Y es por eso que el día de ayer logramos entender que teníamos una posición común y que todo el trabajo que estábamos haciendo de manera parcelada lo podemos aunar en una sola presentación de acusación constitucional, y en eso estamos trabajando de manera seria. Como dice la diputada Vallejos, hubo acuerdo en la oposición, pero ya ha definido ese camino que debería presentarse los próximos días, previa redacción de la acusación, quedó en evidencia la importancia de la opinión pública. ¿Por qué? Por la posición del diputado Walker de la ADC, quien luego de bajado el paro indicó que no firmaría la acusación por no ser necesaria, pero en el mismo día sostuvo que la acusación constitucional sí tenía mérito jurídico. Se veía expuesto a una acusación constitucional. Ese ultimátum surtió efecto, finalmente se llegó a un acuerdo, por eso muchos habíamos señalado que esto de alguna manera era un triunfo de la ciudadanía, un triunfo político, y que ya no tenía sentido una acusación constitucional. Pero es cierto lo que han señalado distintos diputados de oposición y Gabriel Asensio, que está encargado de redactar el libelo acusatorio, de que sí hay mérito jurídico para la acusación. Porque en el caso de los ministros de Estado, la acusación es por infringir la Constitución o la ley o haber dejado esta sin ejecución. Y claramente el ministro del Interior, como se lo recordó el fiscal nacional, es el único que puede invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. La acusación tiene sustento jurídico, como dice el diputado, porque el ministro del Interior no cumplió la ley como debió haberla hecho cumplir. Y habría que mencionar que la razón del cambio de Matías Walker,
que primero dijo que iba a firmar la acusación y luego no, es porque al decir que no, todas las redes se vinieron en contra criticando su falta de firmeza al mantener una respuesta responsable al gobierno. Hoy todos los parlamentarios están bajo el atento ojo escrutador de la ciudadanía. Este diputado de C, muy amigo de la derecha, cambió de opinión 2 horas antes, después de anunciar que ya no había mérito para acusación constitucional contra el ministro Pérez, decía Miguel Garay en Twitter. Y llama la atención en esto también que las posiciones inciertas y críticas se dan a partir de figuras desde la DC al PC, habiendo estado en un principio ambos partidos a favor de la acusación. Y hablando de unidad y de respuestas comunes, habló Iván Flores, expresidente de la Cámara de Diputados. La necesidad de tener un gobierno en mayor sintonía con la comunidad, de tener un gobierno que sea capaz de escuchar, de tener un gobierno que sea promotor del escucharnos, nos va a permitir tener un mejor país, que es lo que nos reclamó el estallido social, que es lo que nos están reclamando hoy día, por tener un gobierno despegado de los requerimientos de verdad de la ciudadanía. Entonces, la farra política que podemos tener por la falta de unión y el hacernos zancadilla en cuanto candidato puede aparecer con la vieja teoría de la poda, que ramita que crece hay que cortarla para que no engruese, me parece que es un suicidio político. Hoy día lo que tiene que primar es la claridad y la generosidad. Eso a propósito también de las luchas soterradas que se han dado por las candidaturas presidenciales. Por ahí leí esta pregunta de Diego Ramírez de vuelta a la propuesta de Iván Flores. ¿La DC estaría dispuesta a ir en segundo plano en las listas constituyentes? ¿Qué exigiría para ser parte de una alianza? ¿Qué la diferencia en los hechos del gobierno? Y claro, porque todo parece que se trata de cuánto se está dispuesto a ceder. Más aún esperando el plebiscito y cuando haya que elegir constituyentes. En esa área, luego de que Evópoli diera libertad de acción a sus militantes en relación al plebiscito y renunciara al espacio de franja por el apruebo, yéndose definitivamente por el rechazo, el Consejo Nacional de Televisión resolvió distribuir ese tiempo en las otras colectividades. El CNTV informó que la franja televisiva será transmitida entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre, desde un poco después de las fiestas patrias, a las 12:45 y a las 20:45 cada día. Otro tema de este día es la ley de migraciones, que está en el cuestionamiento en este momento y comenzó a votarse en el Senado. Entre los puntos ya avisados, informaba Cooperativa, destaca aquel que impide la devolución al país de origen a aquellos inmigrantes que lleguen a Chile argumentando ser víctimas de persecución. El gobierno insiste tanto en que se rechacen las indicaciones de la oposición y anunció un veto. En tanto, el Ejecutivo manifestó su intención de que sean rechazadas varias otras indicaciones de la oposición, como aquella que la derecha dice que permite el llamado turismo laboral, la que establece una ventana de 90 días para regular la situación migratoria, y otra renovada en la sesión de hoy por el Frente Amplio, que otorga la residencia tras 2 años de permanencia en Chile. Y cuando las redes son una fuente de registros imperdible, hay imágenes y sonidos para la memoria. Te invito a revisar el archivo social en el canal de YouTube en elideólogo.com. Yo apruebo. Tú apruebas. Ella aprueba. Ellas aprueban. Ustedes aprueban. Nosotras aprobamos. Porque juntas hacemos historia. Juntas
Juntas hacemos historia. Juntas aprobamos. Yo apruebo. Tú apruebas. El racismo, el clasismo, el machismo y otros discursos discriminadores señalan a las personas migrantes como responsables de esta pandemia. Y por ello nos encontramos expuestos y expuestas a un peligro mayor. Las condiciones precarias en las que viven los migrantes se agudizan frente al COVID-19 a causa de las exigencias administrativas que implican su regularización. Este problema obliga a vivir la crisis sanitaria, a circular, a abastecerse y a trabajar sin papeles de identidad. Tratar de imponer medidas de autocuidado y autoprotección a quienes viven hacinados por el abuso de aquellos que arriendan casas para que vivan en condiciones casi infrahumanas no parece practicable, mucho menos hacerlos a ellos responsables de una condición que no depende de ellos, sino que más bien de un mercado de arriendo y de vivienda y de un Estado que no tiene políticas para resolver estos problemas. La amenaza del COVID-19 no discrimina y por eso se hace indispensable que la comunidad migrante obtenga el carnet de identidad que le permita cuidar de su salud y de la de los demás. Escuchábamos parte de la campaña La Humanidad Somos Todes, que busca preservar la vida en tiempo de pandemia y construir rutas solidarias frente a un virus que afecta nuestros cuerpos y vidas cotidianas. Lo pueden buscar en internet como La Humanidad Somos Todes. Y vamos con otro tema. A ver. Fue noticia hoy día la detención de la hija de Ana María Gasmuri, que puso en cuestión nuevamente el límite de las acciones policiales. La mujer fue detenida justo cuando Ana María se encontraba hablando de la cuestión del consumo medicinal en la comisión del Senado. Vamos a escuchar ese momento. Y les quiero contar que si me vieron desaparecer de pantalla unos minutos es porque tuve que ir corriendo a la casa de mi hija, que vive a 2 casas de mi casa, que ahora se la llevaron detenida. Se acaban de llevar detenida a mi hija, allanaron su domicilio en este momento mientras estamos en esta comisión. Allanaron el domicilio de mi hija, que cuenta con receta médica por 4 plantas de 35 centímetros. Mi hija se fue detenida en este momento. Señoras y señores diputados, esa es la realidad que vivimos los usuarios medicinales en Chile y los usuarios personales. Allanaron con mis 4 nietos presentes, con mi nieta de 15, de 11, de 5 y de 3 años. Entraron la policía a nuestra casa a revisar entera y a dar vuelta a la casa. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que vivimos en Chile. Luego, ella contó cómo fue el procedimiento. Me desperté 5 para las 4 de la mañana con 5 carabineros en el living de mi casa, adentro, sin haber golpeado puertas, sin haber gritado aló, sin haber llamado nada. Me desperté con los 5 carabineros en mi living que me dijeron, los vecinos llamaron porque hay un ladrón, tu puerta estaba abierta, se tiene que haber metido para acá. Y yo, ¿cómo? Imagínate los niños durmiendo, pasen, les dije yo, pasen, la voy a revisar. Y pasaron 5, después entraron 2 más, pasaron 7 hasta el fondo de mi casa. No hay nada, me dijeron, está todo bien, no sé qué, nos vamos. Se van yendo, y cuando se van yendo, un carabinero me dice, ¿y las plantitas que tienes son para uso personal? Por supuesto, le dije. De uniforme, adentro de mi casa, con pistolas todas desenfundadas. Yo ni siquiera le pedí el nombre de lo asustada que estaba. Y le pasé mi carnet de identidad. Y él salió con mi carnet de identidad de la casa, se fue al auto, me imagino yo, volvió, me lo entregó y me dijo, tienes 12 horas. Yo, ¿12 horas para qué? No sé, para tener todo el día o sacar todas tus plantas, porque en 12 horas va a aparecer el OS7. Yo no estoy haciendo nada ilegal, porque la ley 20.000 permite el cultivo para uso medicinal, incluso para el uso personal, propio y próximo en el tiempo. Entonces dijimos, no voy a matar mis plantas, no voy a esconder como una delincuente, como una ratona, y voy a dejar mis plantas y que vengan, yo tengo mis recetas, tengo mis documentos. Esto es más tarde, la Fiscalía Oriente informó que en este caso no existía una investigación vigente ni una orden solicitada por la Fiscalía. Se trató de una diligencia autónoma de Carabineros. Y como contaba la hija de Gasmuri, se da cuenta de un difuso límite entre lo autónomo y lo ilegal, como decía también Paula Dragnik en el Twitter.
En este caso hablamos de cómo la visión penal en la guerra contra las drogas permite persecuciones a personas inocentes, a pacientes medicinales, pero también pone entredicho la acción autónoma de Carabineros y su capacidad de interpretar la ley. Más aún cuando después la Fundación Daya compartió imágenes donde en la comisaría debieron enfrentar a Carabineros para solicitar la liberación de la persona detenida aún después del tiempo en que se debería haber liberado. En materias de COVID, el gobierno reculó por la anunciada suspensión de la cuarentena para fiestas patrias. Es decir, yo puedo recibir en mi hogar durante el día viernes, sábado y domingo de estas fiestas patrias a 5 personas. Nadie está relajando ninguna medida. No se levantan cuarentenas ni se relajan las restricciones. Solamente durante los Primero días escuchábamos 18, a la subsecretaria 19, Martorell, luego al se va a generar un permiso ministro especial Belolio, a través de la comisaría virtual y física para ir a... Hablando de este permiso por 6 horas para el 17, 18 y 19. Dicen que no se relajan las medidas y que habrá este permiso especial. Además, el subsecretario Zúñiga recomendaba marcar los cubiertos en reuniones con familiares. El ministro explicaba esta política. De que la gente se reúna es para favorecer la fiesta familiar. Es justamente para que no salgan a la calle, para que no vayan a la fonda, para que no se reúnan fuera de su domicilio. ¿Por qué? Porque suponemos que dentro de su domicilio las personas se van a autocontrolar mucho mejor. Y obviamente que pensamos que es mejor en esos días adelantar el toque de queda, porque también hay que pensar en la gente que trabaja como chofer de buses, como chofer del metro. Nadie tiene muy claro si es que estas medidas son sensatas. Según los especialistas, no lo son. Y también se supo que hay graves fallas de los ventiladores que trajo la Confederación de la Producción y el Comercio. Un artículo de Interferencia publicó sobre el modelo CWH3010 de la empresa china Chemwei, que llegó en mayo con parte de una donación de este gremio. Muchos especialistas denunciaban que estas máquinas apenas sirven y que el propio Minsal los dio de baja, aunque después los envió a regiones. Y revisemos entonces algunos breves que también dan sentido a lo que se ha vivido este día. Ya que hablábamos de disputas presidenciales, en la encuesta Criteria de agosto, el alcalde Daniel Jadwe pasó al alcalde Lavín en expectativa presidencial y aumentó 4 puntos con respecto a la encuesta de julio. Jadwe ha aumentado 11 puntos porcentuales, ratificando así su conexión con la ciudadanía post-estallido social. Y en uno de los hechos polémicos del día, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo esto. Esto es mucho más complicado que esto, perdón, pero si hay una persona que vive sola, que gana 320.000 pesos, te puede alcanzar sin problema. Eso lo dijo en el matinal de Mega, generando la ira de todo el público cuando se está discutiendo si se aumenta el sueldo mínimo, que hasta ahora se propone solo un aumento de 1.500 pesos mensuales. Una burla, mejor para eso ni siquiera lo aumente, ¿cierto? Ayer se registraron también manifestaciones en contra de las tronaduras superficiales que comenzará la empresa Stragav por el proyecto Alto Maipo. La comunidad se organiza para detener el megaproyecto hidroeléctrico. Y
por último, Capucha Informativa informaba que 4 presos políticos mapuches de Lebu, tras 60 días de huelga de hambre, decidieron radicalizar la huelga y comenzar huelga seca. Se trata de Tomás Antigüén, Damián Sáez, Orlando Sáez Ancalao y Carlos Huichacura. Hasta aquí el registro al 3 de septiembre de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.